Bienvenidos a la mesa de novedades de Artefacto de Letras. Soy Armando Enríquez en este espacio dedicado a los autores, principalmente de Bonilla Artigas Editores, con los que platicamos sobre sus obras. Y en esta ocasión tengo el gusto de tener conmigo a María del Valle. María, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, muy contenta de estar acá. María escribió esta novela que es La vida que no vivimos. Ya esta es su segunda edición. Antes de hablar de la novela, ¿cómo llegas a la escritura, María? Pues, de terca, por perseverante, no lo sé. El otro día, fíjate que estaba oyendo aquí una presentación que hicieron sobre un libro que no tiene que ver con la ficción, sino una investigación de historia, y oí a la autora, a la cual respeto mucho y me cae increíble, decir: es que yo tenía que haber sido escritora, pero como no se me ocurre nada, y yo decía, ¡ay, qué suerte! A mí todo el tiempo se me están ocurriendo cosas, ya no sé ni cómo callar la cabeza, así de, cálmate, ya basta. No, eso no estés inventando. Y bueno, pues, qué chistoso, porque ella decía, entonces como no se me ocurre nada, pues escribo sobre historia, lo que ya sucedió, no lo tengo que inventar yo, ¿no? Y yo creo que me quedé pensando. Decía, bueno, pues la historia uno está rescatando finalmente, efectivamente, lo que ya sucedió, pero qué delicia deleitarse en la historia. Yo estudié biología porque me maravillaba la vida, la verdad, y bueno, siempre tiene uno una maestra o un maestro que es increíble y te gusta muchísimo su clase y dices, es que esto es, ¿no? Y no sabes si eso es o es la empatía que tienes con esa persona. Y he oído también a otros escritores decir que les gusta la ficción o se dedican a la ficción y les habría gustado ser científicos. Y yo opté por las ciencias en vez de por las humanidades, estudié biología, y después me di cuenta que a mí lo que me gustaba era escribir lo que me sorprendía. Así llegué a la escritura, escribiendo lo que me sorprendía. Ahora he dado otro paso, creo, en este momento. Y mira, podría ser historiadora, porque lo que me gustaría es escribir lo que no quiero que se olvide, ¿no? Entonces, esa es la nueva de repente. Y hay parte de eso en este libro, hay parte de eso, el rescate de la memoria. ¿Y cómo nace La vida que no vivimos? Pues como muchas de las historias, porque aunque uno invente, desde luego siempre hay un pretexto que te detona, ¿no? Alguna casualidad, etcétera. Y uno toma ese pretexto y esa casualidad y se da cuenta que puede decir cosas alrededor de eso que escuchaste, que viste, que con lo que te topaste, o algo que te pasó hace mucho y de repente, o hace poco, que más da, y de repente otra acción te detona, ¿no? Caer en ese tema. He escuchado a otras escritoras decir, siempre hablo de mujeres, pero bueno, leo hombres y mujeres, pero he escuchado a otras escritoras decir que uno siempre escribe alrededor del mismo tema. O sea, siempre en realidad siempre tienes algo sobre lo que quieres hablar, algo que te inquieta, algo que te seduce, algo que te acongoja, algo que te sorprende, o todas las anteriores. Y lo único que sucede es que encuentras como el escenario donde aterrizar ese algo, ¿no? Y sí, a mí me pasa eso. En realidad siempre escribo alrededor de lo mismo, creo. De un mismo tema. Ajá. ¿Qué es que el amor? No, fíjate, no necesariamente. Bueno, luego hay subtemas que cobijan tu tema, ¿no? O las cosas que te interesan. Claro, siempre escribes alrededor de algo porque eso es lo que te interesa. Es como si en matemáticas aplicadas, pues siempre estás alrededor de la misma problemática. Pues es lo que a ti te sorprende, te inquieta, lo que quieres descifrar. No. Va a sonar un poco trillado, pero pues la vida, en este libro hay mucho de honrar la vida de otros. De repente uno se da cuenta que al final, al honrar a otros, te estás honrando a ti mismo. De eso, del rescate. La vida realmente es muy sorprendente y es tan instantáneo el momento que estamos por aquí que, además cuando uno empieza a perder gente que amas, ¿no? Y que se va, porque pues todos, así es el ciclo de la vida, ¿no? Lo enseñan en la biología.
te das cuenta lo importante que es rescatar esas vidas. Y ¿no? A mí, entre las cosas que inventó, muchas veces pienso, ay, qué increíble si yo estuviera sentada con quién sabe quién y le pudiera preguntar esto, que es una persona que ya no está, ¿no? O me pasa ahora que soy esta señora, que digo, ay, todas las conversaciones que oía de niña con los amigos de sobre todo de mi mamá, ¿no? Y sus amigas, qué padre sería poder hablar con esas personas ahora desde este momento de la vida en el que me encuentro, ¿no? Como adulta. Uh-huh. Las cosas que de repente de niños y de niñas dábamos lata ahí alrededor. En mi casa estábamos siempre muy cerca de los adultos. No era una casa donde dijeran, ay, no, los niños fuera, al jardín, no sé qué. Claro, jugábamos, dábamos lata por otros lados, pero siempre estábamos escuchando, siempre nos estábamos... El otro día me estaba acordando, yo siempre vivía en una casa de 2 pisos, y entonces en las noches, en las reuniones, nos mandaban a dormir, ¿no? De repente, bueno, ya, los niños ya, ¿no? Y yo me subía y a veces me quedaba en la escalera escuchando. ¿Sí? O también pienso que a lo mejor me iba a dormir y luego me despertaba el ruido de la fiesta o de la reunión o no sé qué y bajaba y me quedaba en la escalera escuchando o viendo que todo estuviera bien. También había una parte de eso seguramente. Pero aprendes mucho, ¿no? Y luego cuando ya no puedes estar con esa gente, pues dices, ay, qué padre sería hablar con ellos ahora. Y después lo extrapolas a decir, ay, qué padre haber hablado con el Che Guevara. Y qué divertida me hubiera yo puesto si un día me hubiera podido sentar con, no sé, cualquier personaje, cualquier mujer de la historia que ya no está. Y creo que eso tiene que ver con honrar la vida de los que ya no están y que son los que te circundan, los que te formaron, los que te llegaron de alguna manera, ¿no? Y te tocan, algo te toca. Y tiene que ver también, no sé si estés de acuerdo, con el asunto de, desde esta posición en la que estamos ahora, desde esta edad, decir, ¿por qué no pregunté esto? Ah, por supuesto. Y con todas las interrogantes que te quedas. Sí. Sí, eso es fuertísimo. Y entonces hay que inventárselas. Claro. Como ya no puedes tener esa respuesta, pues te la inventas. En este libro ahorita, si quieres que lo platiquemos, mucho de repente de lo que escribía sin darme cuenta y ahora a la distancia me doy cuenta que así fue, era porque imaginaba momentos. Creo que la escritura también tiene un componente muy importante de empatía, de que tú te sitúas en el lugar de las otras personas, que te sitúas en ese momento y entonces te imaginas. ¿Yo qué habría sentido? ¿O qué se sentirá cuando, le pasa eso a alguien? O ay, qué emocionante, ¿qué será, no? Estar en esa circunstancia, en ese momento. Y también lo he escuchado con algunas otras personas que escriben, que dicen, bueno, finalmente, se refleja uno en los otros, ¿no? Y los otros te encuentran, y por eso te resuena, por eso te puede resonar José Revueltas, por eso te puede resonar Fabián Bradú, no sé, estoy viendo aquí algunos libros que he leído y que me resuenan en la librería, ¿no? De autores que me gustan, porque están diciendo algo que tú ya has pensado, que tú ya has sentido, que tú ya has imaginado, y a lo mejor ellos se lo imaginaron a partir de otros, probablemente, desde luego, pues si no es que a uno le pasen cosas insólitas y que no le han sucedido a nadie más. Sí, no hay nada nuevo bajo el sol. Por supuesto que no. Y en esas voces a las que te refieres, ¿quiénes son tus escritores favoritos? Leo muchas mujeres. Okay. Leo muchas mujeres, porque en mi casa se leían. Mi mamá leía a muchas mujeres, de hecho yo heredé, ya escribí sobre eso en alguna columna de Artefacto. Mi mamá leía muchísimo y leía cosas muy, ahora que veo la parte de la biblioteca que heredé, digo, ay, mi mamá, qué interesada, qué culta, qué curiosa, ¿no? Y de hombres, ay, no sé, pues bueno, y también va uno descubriendo. He leído muchas cosas de Italo Calvino, de mujeres he leído a muchas mujeres en español,
Hace poco leí que no conocía y que me divertí muchísimo, se llama Un verano sin hombres, de esta mujer Siri Hustvedt. Ay, cómo me divertí. Sí, es esposa de un cum laude así, o sea, el famoso es su marido, ¿no? Bueno, ella ya también. El famoso es el marido, pero la divertida y la divertida es ella. Hay una francesa que me encanta, claro, hablo un poco de francés, pero siempre la he leído en español, que se llama Ana Gavalda, que es súper divertida y es otra loca inventora igual que yo creo que por eso me resuena tanto, porque me divierto y a mí me gusta mucho leer cosas que me diviertan, pero que al mismo tiempo es como también como cuando ves la tele o las series o las películas, que de repente estás súper divertido, estás disfrutando y wow, te llevan a un momento, a un espacio donde te resuena, te da tristeza, te remueven cosas. Eso me gusta muchísimo. Me choca la ciencia ficción. Ay, me choca desde niña. Me angustia horrible. Y bueno, ya pasan cosas a lo mejor eso cuando sea más mayor, y pasen los años irán cambiando mis gustos. Pero siempre desde niña, o sea, me acuerdo que cuando nos ponían en la secundaria a leer Ray Bradbury, digo, a lo mejor sueno muy tonta y muy inculta, pero me horrorizaba, o sea, me daba una angustia, decía, no, ¿qué es esto? Entonces nunca me ha gustado. A mi mamá le gustaba mucho leer misterio y nunca he leído cosas así de misterio, todavía no, ni de asesinatos, ni de eso. Ya todo lo que pasa allá afuera es tan horrible que para qué leemos cosas más horribles. Yo creo que hay que embellecer el mundo, hay que buscar. Hombre, suena un poco naif, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Esos son mis gustos. No, además, bueno, pues esos son tus gustos y está bien, ¿no? O sea, finalmente nadie tiene derecho a criticar los gustos de nadie. O a decirte que es mejor o que es peor, ¿no? Sí. Pero bueno, uno aprende y te comparten a otros y vas, ¿no? Vas aprendiendo y de repente incorporas nuevas cosas y vas ampliando tu abanico, desde luego. Y como diría un amigo mío, cada quien tiene derechos a sus perversiones, ¿no? Entonces, también. En ese sentido, por ejemplo... Y qué generosidad compartirlas con otros. Exacto, y otras. pero esas perversiones son eso, son la ciencia ficción, o es el misterio, o es la literatura fantástica. Ahora, en tu caso, en la vida que no vivimos, que ahora con todo lo que platicas, ahí está la vida que no vivimos, esa otra que también se puede imaginar, ¿no? Esa otra que también en un universo borgiano sería uno de los caminos del laberinto que se bifurca, sí, desde luego, ¿no? Entonces, ¿por qué escoger esta novela en este momento? Y luego te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué leer esta novela? No, ¿por qué escribir esta novela en este momento con estas características? Fíjate que hace rato decíamos que siempre encuentra uno un pretexto en donde terminas hablando de el tema que te mueve, que te angustia, que te resuena. Cuando yo empecé a escribir este libro, la verdad creía que lo que me estaba resonando era el pretexto, ¿no? Así, la anécdota, una persona que se había muerto en un momento que decías que es el personaje principal de la novela, que dices, no, pero ¿cómo? Pero si su vida ahora estaba repuntando, pero como la espuma, pero le iba muy bien, ¿no? ¿Por qué le pasa esto? ¡Qué injusticia! Y al final, al ir escribiendo, me di cuenta que los personajes secundarios que había metido eran en realidad los que tenían más fuerza. Uh-huh. Y algunas de esas voces, este libro es mucho de autoficción. Yo me acuerdo que una amiga, qué pena, ya lo he dicho antes en otros espacios, pero lo voy a repetir porque es muy divertido. Cuando tenía una amiga que no sabía qué escribía, y entonces un día le dije, Inés, es que escribí un libro. ¿Un libro tú? ¿Pero de qué? ¿Te pasó? ¿Qué escribes? Me decía, ay no, Inés, si me hubiera pasado no lo hubiera escrito. ¡Qué pudor! ¿No? Pero bueno, después te das cuenta que en la escritura uno mete muchos momentos de la vida propia. Bueno, al menos yo. Yo sí. Constantemente meto cosas que he vivido, que me han pasado.
Y el título de La vida que no vivimos fue un poco para curarme en salud, para decir, efectivamente esto no me pasó. Ya me hubiera gustado que me pasara. No, habría sido muy divertido. Y me divertí mucho escribiéndola porque pues justo fue imaginarme cómo habría sido si eso me hubiera sucedido. Pero además, creo que, aunque ya hiciste el spoiler, así es la vida. O sea, no, la justicia no existe. No, claro que no. Y Claro entonces, que no. Como dicen unos, si el compañero Dios existe, dicen los cubanos. Y sí. Entonces ese tipo de sorpresas son el pan nuestro de cada día. Sí, desde luego. ¿No? Ahora, hay otra cosa que es muy interesante. O sea, podríamos decir es una novela de corte tal vez romántico, ¿no? Tal vez esto más, como bien dices, de vida. Que escribe una mujer que ya no es una mujer joven, pero que le incorpora un playlist y que debería de haber un código Q para que en Spotify estuviera ese playlist y la gente lo leyera oyendo el playlist, porque hay que ir a YouTube y buscarlo. ¿Por qué ponerle un playlist? Entiendo básicamente por qué, pero no necesariamente una novela donde se habla de músicos tiene que tener un playlist, además un playlist tan variado. A mí, te voy a decir que me pasó, la verdad, nunca había leído un libro que tuviera una playlist, ni que las canciones fueran el hilo conductor de algo, y más bien, aquí lo que sucedió es que cuando estaba escribiendo los capítulos, las historias, los momentos, las historias dentro de la historia, siempre me remitía como a una canción, a una frase, y entonces, con algunas cosas. Ya después, cuando me di cuenta que así se estaba estructurando solita, entonces ya busqué algunas canciones que a mí me gustaban, no hay nada que no me guste de lo que puse de la música aquí, y que me servían para explicar el sentimiento, la circunstancia, lo que estaba pasando ahí. Por eso tuve que recurrir a más de un autor en las canciones. Por eso no pude hacerlo, por eso el libro, los capítulos no están estructurados únicamente con la música de, en este caso, Manolo Tena, ¿no? Que es el personaje principal. Pero eso enriquece profundamente la lectura, luego. Y lo hace una lectura del siglo XXI, en cuanto a que tienes una lectura en diferentes niveles y en diferentes plataformas. No, y pasó una cosa bien bonita. Hace 5 años, porque bueno, la novela salió hace un tiempo, ahora estamos en la segunda edición. Hace 5 años, sí, 5 años exactamente, hicimos una presentación virtual con el hijo del personaje principal y nos decía en la presentación, leyeron fragmentos unos actores, mi hermana que es actriz leyó, un director de teatro que es amigo hizo el personaje de Manolo Tena, una chava comentarista de libros comentó, y al final le dejamos este espacio a Miguel Tena, ¿no? Para que hablara, era como un homenaje finalmente a su papá. Realmente fue muy lindo y estábamos conectados como en 4 lugares, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, el director estaba en el sureste y este cuate estaba en Madrid. Y nos decía, a partir de que escribiste este libro, las estadísticas estas de Spotify y no sé qué de la música subieron, María, en México. Entonces le decía, oye, pues qué padre, porque además de que la gente está oyendo una historia, pues sirvió para conocer la música de tu papá, ¿no? Sí. Entonces eso me dio una emoción. Le dije, uy, mira, ya por eso, si este es un libro para honrar la vida de alguien que no está de alguna manera, ¿no? Aunque después salieron otras vertientes, le decía, qué bonito, qué regalo más increíble que a partir de esto surge la curiosidad de la gente de escuchar esta música. Exacto, y que a diferencia de otras épocas, hay la posibilidad de acceder a ella inmediatamente. Sí, inmediatamente, claro, ¿no? Claro, sí. Entonces, eso le da todavía estos valores de estas plataformas y de estos tiempos en los que vivimos, que se vuelve muy, muy interesante. Sí. ¿Y por qué entonces escoger a un músico y una vida real
para contar una ficción de esta manera? Pues ese fue en realidad el pretexto. Esas son como las casualidades que yo creo que pasan. A lo mejor no son casualidades, es que uno está poniendo atención a ciertas cosas. Es como cuando dices, ay, ¿ya te diste cuenta que hay muchos perros Weimaraner? No, pues no hay Weimaraners, siempre ha habido la misma cantidad de Weimaraners en la calle. Lo que pasa es que tú te quieres comprar uno, o te regalaron uno, o tu vecino tiene uno, y entonces empiezas a poner atención en eso. Supongo que, bueno, a mí me pasó que yo me enteré de esta historia, ¿no? Y eso me detonó, no inmediatamente, la verdad me tardé un poco, o sea, me enteré de una historia, así pasa una cosa en la vida real, me enteré, me sorprendió, me conmovió muchísimo, pasó el tiempo y después me vi escribiendo sobre eso. Y después, pues armé una ficción. Y después le tuve que poner La vida que no vivimos, entre muchos títulos que tenía y que iba diciendo así, ¿qué les parece este? Digo, no toda la gente le preguntaba, pero sí a mi tren de cercanías, como dicen por ahí, no les preguntaba. Giraban mucho los títulos alrededor de las mismas palabras, pero, ¿no? Hasta que dije, este es. Y después tiene un significado padrísimo, porque, bueno, me parece a mí, yo un poco al final inconscientemente o busqué ese título para curarme en salud de esto no me sucedió, como le contesté a mi amiga en ese momento, pero al final cuando lees el libro te das cuenta que es una vida no vivida, que es y que a lo mejor invita, no quiero seguir haciendo adelantándoles cosas a las posibles personas que la puedan leer o se interesen, o sí, a lo mejor justo con esto se interesan, pero te da, cuando la estás leyendo dices, pues sí, hay un montón de cosas en la vida que no vivimos. Y que a lo mejor hubiéramos querido vivir, sí, o no hubiéramos querido vivir, pero que las vemos también desde la ventana de, mira cómo pasó. Y entonces, esta novela, que podríamos decir otra vez, vuelvo a lo mismo, a la clasificación romántica, también desde esta óptica y desde lo que platicabas al principio, se vuelve una novela histórica. Sí, un poco sí. Sí, un poco sí, porque te voy a decir una cosa muy linda que pasó con este libro, o que ha pasado con este libro, y que son ya después las sorpresas, y también lo que te acompleja un poco decir, uy, ¿ahora qué escribo? ¿No? ¿Y ahora qué voy a escribir? De repente, hombre, la leyó o se la leyeron a un hombre que era como mi abuelo de cariño, que tenía 90 años, y se conmovió, se sorprendió. Es más, me habló por teléfono y me dijo, oye, yo no sabía que tú fueras tan culta, que conocías estas cosas, que hablabas de esto. O sea, sorprendido, a él le llegó por momentos históricos, por referencias a otros escritores, le llegó por otro lado totalmente, o sea, jamás me hubiera imaginado que a un señor de 90 años le hubiera interesado este libro, y le llegó por otro lado, por una parte histórica, y de repente también una amiga mía, oye, mi hijo adolescente la leyó y no paró de llorar, y yo decía, ¿cómo puede ser que pudiera conmover a un muchacho de 19 años con una historia como esta, ¿no? Divertido, esa parte es divertida. ¿Es divertida o es la sorpresa del poder de la letra? Sí, es sorprendente. Bueno, así son los libros. Y cuando lo lees, ahora tengo un proyecto, además de esto de la escritura, en la UNAM, donde justo leemos en voz alta con la gente, se llama deletrear. Y es como salir a letrear, ¿no? Y es alrededor del poder de la lectura y del poder de compartir. Yo leo en voz alta con la gente, no solo en este proyecto, en la vida personal, leemos en voz alta, compartimos. Que era algo que hacía con mis hijos y después dije, ay no, qué triste, ya no. Y encontré y ya lo hacemos, ¿no? Y es padrísimo, sí, el poder de la escritura y de la lectura. Y de la lectura, pero sobre todo yo creo que, porque como lector, la resonancia es ahora sí que en tus gustos y en tus espacios. Pero como escritor, esa resonancia que provocas
de repente te sorprende, porque Sí. esto mismo que tú estás narrando, o sea, Sí, es encantador. ¿cómo de repente puedo hacer mover a un hombre de 90 y a uno de 19? Sí. ¿Dónde está esta gama, no? O que estoy tocando para mover esta gama. O en una de las presentaciones que hicimos del libro, que me decían, porque te voy a decir también una cosa, les voy a contar. Al ser una escritora que comenzaba, novata, que salió del closet, que se atrevió con esto, pues una de las cosas más difíciles es encontrar tu propia voz, ¿no? Y también, fíjate, eso lo he aprendido en carne propia. O sea, cuando hay cosas tan personales, es autoficción, tienes que limpiar mucho, porque de repente hay cosas que te gustan de una persona y las quieres encajar en un personaje, o cosas tuyas, el ego también es tremendo en esto de la autoficción, Sí. que quieres meter, ¿no? Pero entonces ya no te queda porque este personaje era de esta manera y entonces esta parte de la personalidad de otra persona ya no entra ahí, y que tienes que ir limpiando para que no se confundan las voces. Y a veces tienes que descartarlo, de plano. Decir, bueno, pues sí, habría estado muy bonito, pero no es el momento, no es el caso, o sea... Claro que aquí no viene bien esto, ¿no? Porque no tiene ya, pierde credibilidad y tal. Pero me fui un poquito por las ramas. Te lo quería decir porque en una de las presentaciones que hicimos del libro al principio, un presentador, un escritor que la presentó con nosotros, decía, es sorprendente cómo aquí hay una voz masculina tan definida, cómo este personaje está tan logrado. Entonces ya tuve que confesar y decir, bueno, es que hay un poquito de trampa. Es como la historiadora de la que yo hablaba hace rato. Yo para construir ese personaje escuché 1,000,000 de entrevistas sobre Manolo Tena. Y lo leí y lo busqué y con mucho pudor y respetando mucho ciertas cosas de su vida personal, porque pues yo quién soy para estar aquí develando cosas que, ¿no? Pero por eso también estaba al fin, o sea, no me estoy quitando mérito, que bueno que lo pude hacer bien, pero no era algo que yo solita hubiera inventado. Venía de una fuente, pues. Pero no hay escritor que vaya solito. No. No, es No, verdad. Y además, esa es la otra magia, porque no estás plagiando. No. Estás externando esa voz, pero desde la voz de María. Sí. Y entonces... esa es otra visión. No, y además ahí también era divertidísimo, porque entonces le metes lo que a ti te gustaría. ¡Claro! ¿No? Ay, a mí me encantaría que a él le gustaran las lentejas, o yo qué sé. Y entonces metes. Y que también me pasó cuando presentamos el libro con Miguel Tena, que decía, es que es casado. O sea, yo lo leía, yo decía, qué pena, oye, qué fuerte. ¿Cómo los he de haber choqueado a la familia, ¿no? Que no me conocían de nada y que de loca un día les escribí un correo de, oye, yo soy esta persona y escribí un libro sobre tu padre, ¿no? Y a su viuda y etcétera. Y entonces de repente decía, es que leí tu libro y ¿qué te puedo decir? Hay un trabajo de investigación fantástico, porque es una biografía en ciertas cosas. Y bueno, hay otras que yo, desde lo personal, digo, no, claro, mi papá jamás se habría comprado unos zapatos rojos, ¿no? O yo qué sé, cualquier ejemplo, ¿no? Eso claro que no. Entonces eso también es muy divertido y claro, es lo que te hace estar en otra orilla que no es el plagio, ¿no? Y en otra orilla, en una voz literaria, ¿no? Y en un momento de creación que no es traspasar lo que averiguaste, lo que consultaste, lo que investigaste y volverlo como si fuera novela rosa, ¿no? O noticia rosa, sino es crear una novela a partir de esta historia, pero entonces, vuelvo a lo mismo, se llama novela histórica, ¿no? Todos los que escriben de repente novela histórica, pues agarran el personaje y lo hacen un poco a su manera también, ¿no? Lo que pasa con el tuyo es que... no es Napoleón. Deja que no sea Napoleón, o sea, es totalmente contemporáneo tuyo. Casi. Bueno, digamos. Sí, podría haber sido. Sí, claro, a lo que me refiero es, no hay una distancia de tiempo tan grande, y entonces esta reacción que
tiene la familia de aceptación, podría haber sido... No sabes el pudor, la verdad. Y también, como esa fue, ves que siempre dicen que está el censor, ¿no? Y sí, es tremendo el censor. Lo cuida mucho, la verdad lo cuida mucho. Esa parte la cuida mucho, con mucho respeto además, ¿no? Con mucho respeto, porque había cosas delicadas. Entonces dices, bueno, pues... Para empezar, yo no estuve ahí, a mí no me consta, menos voy a estar aquí de bocona inventando cosas, claro. ¿No? Entonces, bueno, lo traté con mucho respeto y tampoco nunca fui más allá hacia el morbo, precisamente porque no es el tipo de literatura que me gusta. No, y además, ¿no? Digo, finalmente funciona muy bien porque si alguien no conoce al personaje de manera histórica, la novela funciona, ¿no? La novela funciona perfecto y así es como debe de ser la literatura. Ah, qué bueno. ¿No? Qué bueno. Eso es lo que yo creo. Okay. Y luego, ahora decías, te planteas ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, hay varias cosas escritas, además de las cosas que salen en Artefacto, que hay. Te voy a confesar que luego hay cosas para Artefacto que digo, ay no, esto mejor lo voy a guardar, porque no se puede quedar solo en una columna, esto da para más. No, híjole, que a veces me desespero, porque digo, pero si aquí están, pero aquí los tengo guardados, aquí ya les imaginé 1000 momentos, hay cosas que he bajado al papel, y falta darle estructura. Otra novela, sigue otra novela. Yo no sé escribir cuento. Okay. A mí me gusta hablar más. Me gusta, ¿no? Sí, imaginarme más cosas. El cuento es de momento, no sé si después, pero hasta este momento es algo que me limita, en realidad, ¿no? Okay. Entonces es otra novela y... pues está divertida también, está divertida. Y ya la veremos. Ya la veremos, sí. Pero... pues lean esta, que quedó muy bien, no, sí. La verdad. Ahora, ¿se ha leído dónde vas en la segunda edición? Se ha leído en la segunda edición. Cuando me propusieron hacer la primera, el tiraje 1000 ejemplares, y entonces me acobardé y dije, no, pero yo qué voy a hacer con 1000 libros. Ahora también ya he aprendido que los libros tienen una vida propia y que salen y que van a su ritmo. Hacer esta entrevista 5 años después de la primera edición, no te creas, también me da un poco de pudor de decir, ¿quién le importa ahora esto otra vez, no? Pero no, bueno, hay nuevos lectores, hay nuevos espacios, esto está saliendo por otras vías que no necesariamente son mi círculo de cercanías, que en un momento, ¿no? Incluso me ha pasado, pues a lo largo de los años yo sigo conociendo nuevas personas que digo, ay, qué padre que pudieran leer mi libro. Ya no había, pues nos aventamos a otras 500 ¿no? Hicimos es segunda edición porque sí hubo una revisión total, ¿no? Los errorcitos que se le quedan de maniático al autor de, ¿cómo se equivocaron en eso? ¿Por qué pusieron mientras cuando era mientras? ¿No? Eso está cuidado. Subimos el tamaño de la letra. Okay. Cuando yo la empecé a escribir no usaba lentes. Empezaba a usar lentes y entonces de repente decía, es que la letra es muy chiquita. Y aquí en la editorial me decían, no, está bien. Claro, era porque yo necesitaba ya lentes. Pero bueno, ahora el tamaño de la letra es más grande, entonces se lee de una manera más cómoda, más allá de que uses o no lentes. Oye, María, ¿y qué opinas? La gente tiene tu libro en las manos, pero ¿qué opinas de la gente que lo tiene de manera electrónica? Me encanta. Me encanta también porque, mira, es como cuando la gente en la industria del cine decía, es que ya el cine, no va a haber cine porque están las plataformas, no es que, claro que no, es otra manera en la que salen las cosas. Me gusta tanto que otras de las sorpresas increíbles de esta editorial tan generosa y que trabaja tanto por las y los autores de verdad, en el proceso de todo, desde aguantarnos, respondernos los correos. Yo no llamaba por teléfono, era muy decente y todo era por correo, no daba tanta lata, hasta cuando termina siendo un libro y estamos aquí y son las presentaciones y todo, que nos cuidan y nos consienten tanto. Las sorpresas tan bonitas, y que es parte de ese trabajo, es que de manera electrónica llegan a tantos lados. O sea, a mí de repente me pasaron el reporte de, tu libro está en la biblioteca de Helsinki, ¿no? Y yo decía, ¿qué? ¿Pero cuándo? ¿No? No, pues sí, porque tienen una colección de mujeres latinoamericanas y entonces compran los fondos.
Y eso sería imposible, bueno, no imposible, claro, yo he mandado muchas novelas fuera de la ciudad, fuera de México, ¿no? Muchos ejemplares, quiero decir, pero no llegarías al alcance que se tiene así. No. Está padrísimo. Sí, eso es una maravilla, es una verdadera maravilla. María, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Ay, está muy divertido. En Instagram, María la que escribe. Ok. Ahí, y bueno, pues las cosas que escribimos en Artefacto y acá en la librería. Y esto, y la editorial. En la librería y en el catálogo digital de la editorial, pues ahí pueden encontrar el libro. Pero, ¿escribes en algún otro lugar que no sea Artefacto o que no sea lo que estés preparando para la editorial? No. No. No, bueno, en mi trabajo, pero son cosas que no tienen que ver con la literatura en la UNAM. No. Ok. No, aquí exclusiva de Bonilla Artigas. Está perfecto. ¿No? Sí, muy contenta porque habría de irme a otro lado, mi loca. Bueno, yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter y en Blue Sky como @cernícalo. Y les recuerdo que Artefacto de Letras es el proyecto transmedia de Bonilla Distribución y Edición, que contamos con nuestro website donde tenemos muchos colaboradores, entre ellos María, con su columna que va cambiando de 3 en 3, estamos esperando de 5 en 5, ¿no? Pretexto se llama, ¿ves que siempre se necesita un pretexto para escribir? Más bien, yo lo que creo es que se necesita un pretexto luego para publicar. Bueno, porque sí. uno siempre está escribiendo. Siempre estás escribiendo. Pero además esto de pretextos me gusta. Cuando buscaba el nombre de la columna, ya que estamos en esto un último, decía, es padre porque es el pretexto que te detona, pero además se queda en un pretexto. Era el juego, ¿no? Era el juego. Y además, aunque no lo creas, se va haciendo un libro. Sí, desde luego. No. Entonces, sí. Al final, si son 70 columnas, pues sale un libro. Sí. ¿No? Sí, entonces, luego. siempre. Muchas gracias de haberme invitado también ahí, que estaba renuente, decía, no, pero yo qué voy a escribir, una columna de qué. Me costó mucho encontrar también la identidad de la columna. ¿Qué quería yo decir en ese espacio? ¿No? Y que hubiera o sea, que fuera María, que me leyeran ahí, ¿no? No, pero ahí va. No tan tutti frutti, no, claro que ahí va. Y lo que está arriba es porque ya estoy muy segura de que puede estar arriba. Claro. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Y las plataformas donde encuentran Artefacto de Letra, además de nuestro website, es nuestro canal en YouTube, que es donde están viendo esta entrevista, nuestro canal de Instagram, nuestro canal de TikTok y nuestros 2 canales de Spotify, donde pueden ver o escuchar más bien la letra sonora que conducen los autores de Bonilla Artigas Editores y la construcción de la letra, donde hablamos con diferentes editores y coeditores independientes de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. María, muchísimas gracias. Ay, qué Armando, gusto. Querido, qué alegría. Gracias por invitarme. Y no será la única vez. No, claro que no. Ojalá que pronto de nuevo. Sí. Muy bien. Yaroslav, muchas gracias por la grabación, como siempre, de este programa y nos vemos la próxima semana.